Nosotros vamos a hablar de impuestos, con un contador especialista en derecho tributario, socio en Lisicki, Litvin y Asociados, como es Franco Paolo Rossi. Se llama así. ¿Cómo te va, Franco? Un gusto saludarte. Hernán Funes y todo el equipo en Cadena 3. Buen día. ¿Cómo andas, Qué Hernán? bárbaro, ¿Todo ¿eh? bien? Futbolera y tana tu familia, ¿no? Sí, sí, doble, doble. No hay duda, no hay duda. No queda en duda. Franco, ¿qué podemos esperar en materia tributaria en la Argentina de aquí en adelante? Bueno, nada, lo primero un poco escuchaba como una especie de driver el tema de las elecciones y la posibilidad o la potencialidad de una reforma, ¿no? Importante en Argentina, que es necesaria. Yo te diría que es un poco más complejo, ¿no? En esencia, el problema tributario en Argentina está en la ley de coparticipación, ¿sí? Y todos sabemos que la ley de coparticipación desde el año 88, que se debería haber formulado una nueva ley de coparticipación, está vencida, está allá. Porque para que se dé la modificación en la ley de coparticipación necesitas unanimidad en todas las provincias, ¿no? Y como sabemos, la coparticipación es un sistema de hace muchas décadas que en verdad hay ganadores y perdedores. Y esto lo seguimos viendo, aunque por ahí las noticias, viste, que pasan medio como en un segundo plano, pero la discusión de la coparticipación sigue vigente, casi te diría como el reparto de los ingresos allá por 1853 al momento de conformar la Constitución argentina. ¿Y por qué digo que este es el problema? A ver, en Argentina un poco recién decía, estamos buscando reducir la cantidad de impuestos / tributos, ¿sí? Hay 155, según un estudio del IARAF, si contás nación, provincia y municipios, ¿está bien? Ahora, solamente 10 recaudan más del 90% de toda la recaudación tributaria. Entonces, el resto está, digo, como para complejizar un poco más la actividad de la pyme en algún punto. Entonces, digo, ¿por qué hablo de la ley de coparticipación? Porque si vos te fijas en el ranking de los impuestos, ¿sí?, que más recaudan, el primero provincial que aparece es ingresos brutos, y que eso representa 4,1 del producto, es un montón, ¿no? Viste que estamos con esto de las liquidaciones, los derechos de exportación, la soja y toda la discusión del costo fiscal, eso representa menos del 1% del producto, ¿no? Los derechos de exportación. Entonces digo, la magnitud del problema de ingresos brutos, que además es un impuesto recontra mil extorsivo por todo lo que significa, es acumulativo, efecto cascada. Nadie sabe en el ticket final de lo que estás comprando cuánto pagás de ingresos brutos, y la realidad es que lo que necesita la Argentina es una modificación en la ley de coparticipación, y eso es muy difícil que pase. Ahora, en una segunda instancia, ¿sí?, como en bueno, vamos a lo posible, debería firmarse un buen pacto fiscal, ¿sí?, como fue el del año 94, y tal vez como fue el de la época de Macri, que no logró nunca a terminar de aplicarse porque era progresivo en aquel momento, ¿sí? Y la realidad es que los pactos fiscales se firman con zanahoria y garrote, ¿no? O sea, el que lo cumple tiene fondos frescos federales, y el que no lo cumple no los tiene, ¿no? Así fue el Pacto Fiscal del 94, que tuvo vigencia o que recién se violó por allá en el 2007, cuando la provincia de Buenos Aires empezó a grabar con ingresos brutos la Claro. actividad industrial, ¿no? O sea, digo, esto hay que hacer historia para tratar de entender en dónde está el verdadero problema, ¿no?, tributario en la Argentina. Y a nivel federal no sé si tenés mucho margen más, ¿no? El impuesto a los débitos y créditos, que también es un impuesto distorsivo y que nació para estar un año con vigencia y ya lleva más de 24, ¿no? Bueno, representa el 1,65 del producto. Digo, si haces un esfuerzo en términos de reducir el gasto, bueno, podría ser un impuesto de los próximos a eliminar, junto con las retenciones al campo que tanto revuelo generan. Pero vos fíjate que la suma de esos dos impuestos, que son los que, en definitiva, ¿no?, podrías de alguna manera eliminar, porque también son distorsivos las retenciones al comercio exterior, vos decís, bueno, representan la mitad de lo que es ingresos brutos. ¿Y por qué pongo ingresos brutos? Y te podría decir, bueno, podríamos hacer una modificación o una nueva modificación del impuesto a las ganancias, podríamos bajar la alícuota de impuesto a las ganancias. Hay que atacar la informalidad, ¿no? La presión tributaria, cuando vos lees los informes en Argentina, te dicen que están alrededor del 29-30%, pero ese número es un poco mentiroso, porque
ese número, ¿cómo se calcula? Es todo lo que se recauda en los 3 niveles de gobierno versus el producto de la Argentina. Ahora, la informalidad está sumada en el producto de la Argentina. Entonces, si vos sacás la informalidad, la presión fiscal de los que pagan impuestos te va arriba del 50. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo haces para ampliar la base? Bueno, nada, es muy sencillo. Los impuestos tienen que ser más fáciles en términos económicos y en términos de riesgo, ¿sí? La informalidad, el premio al que está fuera del sistema, bueno, es muy grande hoy, ¿no? Entonces, tenés que bajar la carga para ampliar la base. Esta discusión, la técnica, digo, más, un poquito menos, ya todo lo tenemos claro qué es lo que deberíamos hacer con para generar un sistema tributario que fomente el empleo, la inversión y todo lo que ya sabemos. Ahora, esto es una discusión más política. Está claro. Franco, está Luis, está Sergio, te quieren saludar, por favor, Luis. Franco, ¿cómo estás? Qué lindo Hola. debate, ¿no? El que estás planteando. Si alguna vez las provincias se van a animar a vivir de lo propio. Quizás sea una cuestión distinta. Pero Bueno. digo, sí. Sí, dale. Si de 155 impuestos, solamente 10 concentran el 92. Vos enumeraste un par, ¿por qué no eliminas todo lo otro que no tiene sentido y te quedás con 10? Como pasa en los países, pasa habitualmente esto, ¿no? No tenés tantos impuestos, sino que concentras todo en los más destacados. Lo que pasa que vos dijiste algo que es importante y que tiene que ver con los presupuestos, ¿no? Las municipalidades, yo te diría, hasta hace 15 años, el tema de las tasas municipales no era un tema que estuviera en la agenda de ninguna pyme, ¿no? O sea, las tasas de seguridad y higiene, los derechos de registro de inspección, digo, tienen distintos nombres, pero básicamente son un porcentaje de las ventas. Y eso fue proliferando hasta llegar a una situación que es insostenible, en donde hay tasas que son desopilantes, ¿no? Tasa al viento en alguna municipalidad del sur, en donde a alguien se le ocurrió poner algún parque eólico y dijo, bueno, acá tenemos que cobrar, ¿no? O sea, es como que el problema, en definitiva, tiene que ver con los presupuestos. Y vos dijiste algo que es importante. No hay ninguna provincia, y esto surge de nuevo en el combo de la ley de coparticipación, pero también en los recursos propios y en los recursos que son coparticipables. No hay ninguna provincia que genere más del 50% de los ingresos que gasta. No sé si fui claro, ¿no? O sea, no hay ninguna provincia que recaude impuestos que pueda sostener su propio presupuesto si no es por fondos federales. Entonces, ahí es en donde está la madre del borrego, ¿no? Es decir, que las provincias y obviamente las municipalidades puedan discutir sus presupuestos en función a lo que eventualmente o potencialmente pueden recaudar. Hay una idea que anda dando vuelta, que es eliminar ingresos brutos y pasar a un IVA provincial, ¿no? Ahora, muy lindo, ¿no? El gobierno nacional dice, mira, del IVA yo me quedo con una partecita, el resto no lo cobro más y no lo coparticipo y ustedes hagan lo que quieran. Y entonces ahí tenés, como todo, ganadores y perdedores, ¿no? Por ejemplo, si Ciudad de Buenos Aires podría cobrar un IVA del 12%, no del 21%, del 12%, y equipararía lo que hoy recibe vía el 21% que cobra la Nación y que entra en la caja de la coparticipación, ¿sí? Ahora, tenés provincias como Catamarca que tendría que cobrar un IVA del 81% para compensar esa pérdida, ¿no? Entonces, tenés esos dos extremos. Después tenés provincias, no sé, Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, bueno, con una alícuota del 21% y sin cobrar ingresos brutos, compensarían la pérdida de lo que representa el IVA que no recibirían vía coparticipación. No sé si me expliqué. Entonces, claro, bueno, todo muy lindo, pero son dos problemas, ¿no? ¿Qué es lo que recaudamos? Pero el principal problema, que es el de que nadie habla, es, bueno, ¿a qué están dispuestas las provincias a pasar la motosierra, ¿no? Que por ahí hay una situación distinta por ahí a la del 2017, del Pacto Fiscal de Macri, que es que la mayoría de las provincias, y hablo de la mayoría, son las provincias centrales, tienen sus cuentas más ordenadas que en aquel momento. Y eso, bueno, como por ahí a nivel federal se plantea decir, bueno, a medida que nosotros vayamos teniendo mejor las cuentas, vamos a ir bajando impuestos, ¿sí? Bueno, en las provincias no pasa eso, en las provincias se gasta más. ¿Qué más, Sergio, con Franco Rossi? Con él estamos hablando. Franco, ¿qué tal? Buen día. Se armó una gran polémica con las tasas municipales, ¿no? Hay abuso de todo tipo.
¿cómo se puede limitar eso? Porque el riesgo es que te baje la carga tributaria a la nación, incluso las provincias, y los municipios se sigan abusando, ¿verdad? Bueno, es que lo que pasa que es un poco lo que te decía antes, ¿no? O sea, esto es pacto fiscal, garrote y zanahoria. No hay mucho. Todo lo que tiene que ver con los excesos en términos constitucionales, ya la Corte viene desde hace muchos años resolviendo a favor de los contribuyentes y en muchos casos hasta, déjame ponerlo en estos términos, retando a los fueros provinciales que avalan, ¿no?, este avasallamiento de los derechos de los contribuyentes. Pero claro, estamos hablando de más de 3.500 municipios, ¿no? Entonces, hay que ordenar la tropa interna, ¿no? Esto es como que cada gobernador con sus intendentes tiene que poner en caja la cuestión. Es muy difícil porque está desmadrado, ¿no? Pero entonces, bueno, nada. En términos, te diría, de la justicia tiene muy en claro en dónde se violan los derechos y así lo viene repitiendo la Corte en infinidad de casos. Ahora, los municipios siguen haciendo lo mismo, porque digo, ¿dónde está el incentivo para dejar de hacerlo si la recaudación está? ¿No? Más allá que alguno me pueda llegar a retar, digo, ¿no? Con algún fallo judicial, que además siempre recordar que los fallos en materia tributaria son para el caso concreto, es ese contribuyente que hizo el caminito de llegar a la Corte Suprema para que la Corte diga que tiene razón y solamente se limita a eso, ¿no? El resto de los contribuyentes siguen sufriendo el avasallamiento de los municipios en cosas que, de nuevo, son desopilantes, ¿no? Entonces, ahí me parece que, por eso insisto con esto, desde la técnica todos estamos bastante alineados, el punto es, desde la política, a dónde va a terminar accionando esto, para que realmente tenga, tenés municipio como el de Lanús que cobra tasa de seguridad y higiene del 6%. Sí, claro. ¿No? Incluso más que ingresos brutos, o sea, es desopilante, ¿no? Hemos escuchado a algunos, en el caso de retail mayoristas y de supermercadistas diciendo, che, yo me voy a ir de este municipio, ¿no? Porque la realidad es que, y bueno, pasó con el Banco Nación. El Banco Nación cerró sucursales en provincias y en municipalidades en donde le querían cobrar tasas desopilantes. O hay consumidores que se van a otro partido a comprar, en ¿no? la práctica, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Hay consumidores que van a otro partido a comprar justamente para no pagar esa diferencia. Bueno, en un momento, Sergio, aquí pasó con el impuesto a los combustibles. Vero ese 1,5, donde lo comenzó a cobrar, por ejemplo, Rosario, en las afueras no, hasta que los otros intendentes dijeron, bueno, yo también, porque viven acá y no se la querían perder, obviamente, ¿no? Franco, te queremos agradecer. Sí. Dale. No, bueno, decime tu conclusión, si tenés una conclusión, decímela, por favor. No, es que justamente por eso insisto con esto. Entiendo lo del consenso de mayo, me parece que la discusión tiene que ser mucho más amplia. No va a resolver el problema una ley que pase por el Congreso, porque el problema es mucho más profundo, ¿no? O sea, esto es todos los gobernadores poniéndose de acuerdo en cumplir con determinadas reglas para que en definitiva el esfuerzo que pueda llegar a hacer Nación en tener las cuentas ordenadas eventualmente, en tratar de bajar impuestos, eso termine replicándose en una mejora en un sistema tributario que sea más competitivo. Ese es el título. Necesitamos sistema tributario competitivo para poder exportar, para no exportar impuestos, para generar eventualmente trabajo, riqueza y salir del círculo vicioso de los impuestos y entrar en el círculo virtuoso, ¿no? Un fuerte abrazo. Gracias, Franco, por atendernos, como siempre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Igualmente.